El plástico en esta sociedad de consumo es un problema bastante grande. El plástico tanto en bolsas como en botella. ¿Qué está haciendo el país como política de Estado como para poder reducir su presencia en el ambiente? Bien. Y bueno, está previo a aprobarse lo que es la ley, ¿no? La ley de bolsas, el tema del el uso de bolsas plásticas, y eso tiene que ver con generar un costo asociado, ¿no? A empezar a cobrar esas bolsas de supermercado ¿no? Que tan libremente usamos y tan libremente también las soltamos, ¿no? Que es como lo que se llama plástico de un solo uso, empezar a restringir desde ese lado. También hay una ley que se llama la ley de responsabilidad ampliada al productor, que justamente aquellas personas que importan plástico al país tienen que asegurar un destino final adecuado, y eso es parte también de un poco cerrar ese círculo, ¿no? Esa cadena vinculada a los plásticos. Se está haciendo a nivel de más emprendimiento privado. Hay una empresa llamada Uruplac que genera, como quien dice, similar a lo que son la madera compensada, esos chapones de madera, pero de plástico compensado, y eso se usa en la construcción. Hay también en el Cerro un centro donde se recolecta, se trabaja en asociación con justamente recolectores de material plástico, se acondiciona el material, se chipea, que es como una trituración bien pequeña, y se exporta a China y a otros lugares donde con eso después se hace ropa, se hace, imagínate, el césped sintético de la cancha de fútbol 5, todo ese tipo de cosas. Entonces, cosas pasan acá en Uruguay, en otras partes del mundo ni que hablar. Y es parte del desafío, bueno, empezar a tomar conciencia donde justamente ir apuntando, ¿no? Todas las puntas que tiene esto, que justamente por un lado está una cuestión más de reciclaje masivo, pero también como usuarios y consumidores a diario de plástico, porque tampoco es que esté todo mal con el plástico, ¿no? O sea, gracias al plástico tenemos celulares, imagínense que, no sé, nos comunicamos, nos trasladamos, o sea, pero bueno, empezar a tener un uso más consciente y como seres, ¿no? Activos de esta sociedad tenemos que empezar a tomar postura y ver que hay alternativas para empezar de alguna manera a mitigar todo lo que implica, ¿no? El mal uso, la mala gestión de este residuo una vez que queda disponible en el ambiente. ¿Y el público en general está tomando conciencia de eso? ¿Hay conciencia en las nuevas generaciones de lo que es lo perjudicial del plástico? Y yo creo que sí, yo creo o sea, el plástico tiene eso, ¿no? O sea, por ejemplo, en Uruguay son las bajas tasas de recolección una vez que vuelve al mercado, ¿no? Se sabe cuánto plástico entra al país, cuánto plástico se estima está disponible, ¿no? Ya sea en supermercados, ahí en la vuelta, y también se sabe que es muy poco lo que se recolecta. Entonces, por un lado, lo que se hace es justamente eso, tratar de reciclar o tratar de generar, por ejemplo, con los gurises, mostrarle qué se puede hacer, cómo ellos, no sé, volver a, por ejemplo, reincentivar el uso de la chismosa, que es algo que se está haciendo. Acciones bien concretas, bien sencillas que hacen a la cosa. Y sí, yo entiendo que cada vez hay más. Yo que sé, por ejemplo, en locales de comida rápida se tiende ahora a usar un packaging distinto, ¿no? Al que se usaba vinculado al plástico, sino que ahora un packaging biodegradable. Hay cada vez más productos disponibles en los cuales nosotros como consumidores está bueno este tipo de instancias para saber qué es lo que hay, qué es lo que se está haciendo y tener más información a la hora de decidir qué consumimos y qué uso le damos a eso. La pregunta parece obvia, pero ¿qué consecuencias trae al ambiente la presencia del plástico? Más allá de lo que puede ser la mugre que uno puede ver en ríos y arroyos. Y bien, yo mi parte sobre la cual hice mi tesis de trabajo, ¿no? de estudio de grado, es cómo el plástico una vez se vuelca al ambiente, qué implicancias tiene eso a nivel, o sea, el plástico se vuelca al ambiente, entra en un curso de agua, ese curso de agua después desemboca en un océano. Eso, una vez que entra en el océano, las dinámicas de las corrientes hace que sea un problema global, ¿no? Algo que puede ser regional pasa a estar esparcido. El ambiente también juega su rol fragmentando ese plástico, que hace que esté en fracciones disponibles cada vez más pequeñas. Entonces se generan lo que son microplásticos, que son fragmentos bien chiquitos, mesoplásticos y macroplásticos, ¿no? Lo que puede ser una botella, una bolsa, y capaz que estamos más acostumbrados a ver como, por ejemplo, una tortuga atragantada. Pero eso como la parte más marketinera. Hay todo un proceso que se da por detrás que no es tan visible, que cada vez se está estudiando más a nivel mundial en la comunidad científica, que es justamente cómo esos fragmentos más pequeños tienen la capacidad de adherirse a contaminantes orgánicos que están en el ambiente, productos no sé, derivados de residuos industriales, productos no sé, de nosotros mismos, como en nuestro cuerpo segregamos muchas veces determinados compuestos que son de difícil degradación,
¿no? Cuando consumimos medicamentos y muchas cosas más, que hace que eso, una vez que esté en el ambiente, se adhieran a esos plásticos. Bien, eso una vez, al estar disponibles y los animales que no logran discriminar, ¿no? O diferenciar que puede ser un pececito o algo, una alga que ellos consumen de un plástico, lo consumen. Y una vez que lo consumen, ahí se da todo un proceso que es justamente más complejo, pero tiene que ver con esos contaminantes que se liberan a la interna del pez y que pueden tener efectos a nivel de disruptores endocrinos y alterar determinados procesos más internos, ¿no? Pero también tiene otra cosa que es, genera falsa saciedad, obstrucción intestinal, y eso justamente empieza, y al haber cada vez más plástico, esa interacción es cada vez más, ocurre cada vez más seguido y en mayor escala, y eso hace que justamente, o sea, hay un poco la presentación de hoy va por ese lado, ¿no? De tratar de entender cómo ese círculo se cierra y que realmente, o sea, nos llega, como quien dice, en el plato de la comida. No es que estás comiendo plástico, pero sí que si esto no empezamos a atacarlo, eso que ya está ocurriendo, nada indica que vaya a decrecer. Digo, pero dicho en criollo, la botella o la bolsa que tiramos, dentro de unos años puede volver al plato nuestro. Y más o menos, pero, o sea, tampoco es que vuelve así tan directamente, pero sí que, bueno, si no hay una gestión, o sea, que está bueno ser conscientes de esto porque se sabe que es una vez entra en el ambiente, después es consumido por otros animales que nosotros consumimos a la larga. Y ahí hay todo un proceso de biomagnificación y bioacumulación, que justamente, que es más competencia de la ciencia, pero que ya se viene demostrando, que realmente demuestra cómo ese efecto boomerang. Y está bueno conocerlo, está bueno entenderlo, lejos de ser apocalíptico, de decir que estamos comiendo plástico, pero sí que, bueno, eso atenta contra la salud alimentaria y es algo que preocupa a nivel mundial y, bueno, acá en Uruguay se están haciendo cosas, no es que estamos atrás, pero todavía me parece que hace falta mucho comunicar y entender para justamente empezar a tomar como consumidores en la corta, en la chiquita, acciones y medidas que favorezcan esa disminución. El discurso habitual es, no podemos vivir sin plástico y reciclarlo es muy caro, por eso lo tiramos. Y bueno, claro, sin plástico en verdad, si te vas a pensar cuánto plástico consumiste hoy, seguro algún plástico tuviste en contacto, y si te digo cuál de ese plástico era un plástico de un solo uso, también es un gran porcentaje. Yo creo que se pueden hacer, creo que también es parte de generar buenas estrategias a la hora de aumentar esa tasa de recolección, que hoy por hoy en Uruguay es relativamente baja si nos comparamos con otros países de la región y del mundo, pero también hay otras alternativas y cada vez más a la hora de suplantar ese material, ¿no? O sea, estamos como muy acostumbrados a que eso sea así, pero también hay una historia particular que es justamente cómo surge el plástico, que imagínense que antes acceder a un peine, por ejemplo, era un producto como quien dice, de cierta clase social, ¿no? No cualquiera podía hacer porque los peines se hacían de marfil. Y entonces imagínate que nos hubiéramos quedado sin elefantes, por decirlo así, ¿no? Hay un libro que narra justamente sobre eso. Y el plástico cuando surge viene a suplantar eso y a hacer como más democrático determinados bienes o determinados accesos a determinadas herramientas. Y bueno, eso exponencialmente a la luz de los hechos dio que, bueno, que se descubrió un material que es muy fácil de fabricar, muy barato, tiene multiplasticidades, ¿no? Sirve para todo. Pero bueno, no estamos poniendo la misma cabeza que se le puso a la hora de crear y generar productos a la hora de poder recolectarlo y justamente generar valor o cerrar ese ciclo, que es lo que de alguna manera se está trabajando acá en Uruguay, ¿no? Ya sea a nivel normativo, ¿no? De propuestas, pero también con actividades como estas o como puede ser Tu Envase Sirve. Hay muchas cosas que están haciendo. El tema es qué tan conscientes somos y entender que somos todos parte de eso, ¿no? O sea, todos generamos residuos y por tanto todos somos responsables sobre el ambiente. Muchas gracias, muy amable.